Zoom a la noticia con Andrea Bernal. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. Soy Jesús Prado, hoy estoy en el lugar de Andrea Bernal y esto es Zoom a la noticia. Nuestro lente lo enfocamos hoy en Colombia y estos son los hechos. Como una respuesta a la gira que emprendió por Europa el presidente Juan Manuel Santos para buscar apoyo político y económico al proceso de paz que adelanta su gobierno con el grupo terrorista de las FARC en Cuba, la oposición, liderada por el expresidente y ahora senador Álvaro Uribe, anunció la posibilidad de hacer una contragira por el viejo continente para desmentir al mandatario sobre los avances de los diálogos de La Habana. Debemos hacer una gira internacional explicándole a los partidos de gobierno y a los partidos democráticos de Europa y en Estados Unidos la realidad del proceso de solidificación y relegitimación de las FARC. El presidente Uribe debe explicarle al mundo por qué nosotros consideramos necesario que se rectifique completamente la política de Santos. Y este es el debate, mientras que la oposición insiste en que el mundo no le debe creer al jefe de Estado sobre los avances del proceso de paz y empezó a hacer un llamado internacional para que se presione al gobierno colombiano con el fin de que se someta a la justicia a los guerrilleros que se desmovilicen si se firma un acuerdo. El gobierno reitera los logros obtenidos durante los últimos 2 años de diálogos y califica como un éxito el viaje del presidente Santos por Europa. El propósito de la visita se cumplió con creces. ¿Cuál era ese propósito? Ese propósito no era nada diferente a, por un lado, recibir el apoyo político de las capitales europeas, de las principales capitales europeas, para la fase que queda en el proceso de paz, que es la fase más complicada, donde se van a tener que tomar decisiones complejas. Y nuestro lente continúa enfocado en Colombia y estos son los hechos. Por medio de un comunicado, el gobierno del presidente Juan Manuel Santos informó la suspensión temporal del otorgamiento de las visas a Mercosur a los ciudadanos venezolanos hasta que el gobierno del presidente Nicolás Maduro se adhiera al convenio de residencia temporal de ese bloque regional. La decisión de suspender el otorgamiento de la visa del acuerdo de residencia en el marco de Mercosur obedece a un ejercicio de revisión que se viene adelantando en cuanto al cumplimiento de compromisos internacionales y de los acuerdos suscritos por el país. Y este es el debate. Para varios politólogos, esto parece ser el primer síntoma del quebrantamiento de las relaciones bilaterales de ambos países luego de diferentes desagravios hechos por Venezuela a Colombia. Sin embargo, otras voces reiteran que la determinación solo es de carácter temporal y se debe a un proceso que se realiza con todos los países y todos los acuerdos, por lo que no significa que la amistad entre las dos naciones latinas estén en un mal momento. Con estos dos temas comenzamos. Bienvenidos y bienvenidas. Y vamos de inmediato con nuestro primer tema de debate y vamos a formular la pregunta a la que le estamos invitando a ustedes, a los televidentes, a que respondan a través de nuestras cuentas en Twitter que aparecen en pantalla. Tras la llegada del presidente Juan Manuel Santos de Europa, la oposición planea una gira similar para hablar sobre el proceso de paz. ¿Qué busca con este viaje? ¿Qué se busca con este viaje? Y esta es la incógnita que los expertos tienen luego de las palabras del senador colombiano del Centro Democrático José Obdulio Gaviria, quien señaló que invitará a su bancada a realizar una gira por el viejo continente para, según él, contar la verdad sobre el proceso de paz que el gobierno del presidente Juan Manuel Santos adelanta con los terroristas de las FARC en Cuba. ¿Contragira de la oposición colombiana por Europa? Esta parece ser la iniciativa del congresista uribista José Obdulio Gaviria, quien invitó a su bancada liderada por el expresidente y senador Álvaro Uribe a realizar una gira por el viejo continente para contar, según él, la realidad del proceso de paz en Colombia. Lo he propuesto a la bancada, debemos hacer una gira internacional explicándole a los partidos de gobierno y a los partidos democráticos de Europa y en Estados Unidos la realidad del proceso de solidificación y relegitimación de las FARC. La visita sería similar a la que hizo el mandatario colombiano Juan Manuel Santos por 6 países europeos para buscar el apoyo político y económico al proceso de paz que adelanta su gobierno con el grupo terrorista de las FARC. Sin embargo, para la bancada opositora, el mundo no le debe creer al jefe de Estado los avances sobre el proceso de paz durante los últimos años.
señalan que el presidente le mintió a la comunidad internacional y que por esta razón buscarán explicarle al mundo la verdadera realidad del conflicto en medio del proceso. El presidente Uribe debe explicarle al mundo por qué nosotros consideramos necesario que se rectifique completamente la política de Santos. Desde que el presidente Juan Manuel Santos inició su viaje por el viejo continente, detractores del mandatario cuestionaron la gira. Uno de ellos fue Jorge Enrique Robledo, integrante del Polo Democrático, quien, aunque consideró que el mandatario está en todo su derecho de salir al mundo a mostrar los avances del proceso de paz, criticó la forma de conseguir el dinero para financiar el posconflicto. Es que eso de que un presidente se vaya por el mundo como a pedir limosna, eso no es parte de la dignidad, eso no lo hace ningún gobierno respetable de ningún país respetable del mundo, y aquí nos han ido acostumbrando a eso. Pero además nadie allá dará un euro que no nos lo cobre de alguna manera. El Centro Democrático insiste en que el mandatario viajó por Europa contando una realidad diferente del proceso de paz y el conflicto en Colombia, y calificaron la gira como un posicionamiento diplomático al grupo terrorista de las FARC a nivel internacional, necesario a su parecer porque mientras en La Habana hablan de paz, el grupo criminal asesina indígenas, policías y militares, además de realizar atentados en contra de la población civil y la infraestructura energética del país. Les recordamos la pregunta de este debate a nuestros televidentes. Tras la llegada del presidente Juan Manuel Santos de Europa, la oposición planea una gira similar para hablar sobre el proceso de paz. ¿Qué se busca con este viaje? Y vamos de inmediato a empezar este debate y quiero saludar desde nuestros estudios NTN 24 en Nueva York a Robert Valencia, analista del World Policy Institute. También está con nosotros desde Bogotá José Obdulio Gaviria, senador del Centro Democrático, y también Rodrigo Lara Restrepo, representante de la Cámara por el partido Cambio Radical. A los tres una buena noche, gracias por aceptar esta invitación al programa. Y como la propuesta viene del Centro Democrático, quiero darle la palabra en primera instancia al senador José Obdulio Gaviria para conocer también de primera mano por parte de él si ya ha logrado hablar con integrantes de su bancada en el Congreso y si ha logrado establecer con el propio expresidente Álvaro Uribe si estaría en firme la posibilidad de hacer esta gira por Europa y por Estados Unidos. Adelante, senador, bienvenido, una buena noche. Muy buenas noches, Jesús. A partir del 16 de diciembre termina el periodo legislativo y yo creo que comenzaremos entonces a agendar la presencia del presidente Uribe y de algunos miembros del Congreso en los Estados Unidos, en Europa y en países de América Latina. Yo creo que es muy importante que la opinión pública mundial conozca la realidad de las cosas. Se avanza muy poco frente a las FARC. Las FARC no hacen un solo acto de paz y a eso lo llaman proceso de paz. Y al contrario, protagonizan muchos actos de terrorismo y siguen llamando a eso proceso de paz. Hemos constatado con dirigentes como el expresidente Aznar, con quien nos reunimos personalmente, hemos hablado con algunos congresistas de los Estados Unidos y ellos sí consideran además que es necesario tener una visión directa de nuestra posición y sobre todo una descripción de lo que ha venido ocurriendo en el desarrollo de esos diálogos. Pues ahí está precisamente entonces la información de primera mano, se confirma por parte de José Obdulio Gaviria, el senador del Centro Democrático, que a partir del 16 de diciembre, una vez termine las sesiones del Congreso, van a empezar a establecer agenda, van a empezar a establecer los viajes, los sitios donde van a tratar de explicar la visión que tienen dentro de la oposición del proceso de paz. Y vamos a conocer una reacción ya mismo por parte de Rodrigo Lara, representante de la Cámara. Bienvenido, muy buenas noches, doctor Lara, gracias por estar con nosotros. ¿Qué piensan de lo que está planteando la oposición, del plan de viajar y explicar a su modo lo que ellos ven o cómo tienen, cómo ven ellos el proceso de paz? Hola Jesús, muy buenas tardes, un saludo a los televidentes. Pues no sé muy bien qué responderle. Yo pues creo que cada partido político está en su derecho de viajar, de ir a otros países, de reunirse con unos amigos, pero no podemos comparar lo que no es comparable. Ahí no va a haber naturalmente una gira internacional de la misma naturaleza y no podemos decir que va a haber una gira en respuesta a la que hizo el presidente de la República, porque ningún gobierno
va a recibir a un partido político para que haga política interna. Eso es básicamente un anuncio de política interna respetable, hecho por el movimiento Centro Democrático, pero naturalmente que esto no va a tener ninguna trascendencia internacional. Entonces, ¿por qué? Porque claramente, tanto hoy ya el país, cada vez más, y en el extranjero saben que se trata de una declaración que solo busca producir efectos políticos. Más aún cuando ya, pues, el mismo jefe del movimiento Centro Democrático se montó en el tren de la paz. Admitió en una carta recientemente que el proceso de paz es irreversible. Y más aún cuando ya toda Colombia conoció de los esfuerzos válidos en ciertos aspectos que hizo el gobierno anterior para tratar de llegar a un acuerdo negociado con las FARC. Sabemos que propusieron una zona de distensión en la mitad, en el corazón del país, en el Valle del Cauca, en el eje cafetero, en zona colindante con Tolima y Huila. Sabemos también que nombraron a unos comisionados básicamente para que entraran en contacto con delegados de las FARC. Supimos lamentablemente, porque este es un tema grave, que se entregaron recursos públicos a través de la contratación pública de delegados de las FARC. Entonces ya todo el país sabe que hubo intención, voluntad de llegar a un acuerdo de paz con ese grupo terrorista que tanto daño nos ha hecho, que son las FARC. Este gobierno lo ha intentado con éxito, con disciplina, con un proceso metódico, y lo que estamos entrando ahorita es en una fase ya irreversible, como el mismo presidente Uribe lo llamó, que es una fase de desarme con el grupo de las FARC. Yo creo que nunca hemos llegado tan lejos para ponerle fin a un conflicto tan absurdo como este. A nadie en Colombia nos llama la atención sentarnos a discutir con personas como las FARC, que cometieron tantos delitos. Pero es más importante ponerle fin a un conflicto absurdo que le ha hecho tanto daño a los colombianos. Y yo creo que esa es la voluntad ya que quedó manifiesta de la mayoría de los colombianos, inclusive del expresidente hoy senador Álvaro Uribe. Muy bien. Ahora, quiero ir a nuestros estudios NTN 24 en Nueva York porque quiero conocer la visión de Robert Valencia, analista del World Policy Institute, para preguntarle precisamente si es un ejercicio sano en bien de lo que puede vivir la política colombiana, que la oposición inicie también esta gira o por lo menos una visita a algunas figuras políticas, algunas partes importantes de estos países para exponer esa visión. ¿Es sano para la democracia y para la política colombiana que se haga esta explicación por parte de la oposición fuera de Colombia? Muchísimas gracias por la invitación y un saludo cordial a la teleaudiencia de Estados Unidos, Latinoamérica y el Caribe. Yo creo que si es por el mero ejercicio democrático no veo ningún inconveniente. Todo el mundo tiene derecho a expresar su inconformidad o algún tipo de inquietud respecto al proceso de paz, pero yo creo que lo más importante es saber con qué fin se está realizando, porque bien lo sabemos, el presidente Uribe o en este caso el Centro Democrático pues no ha sido muy partidario de lo que se ha llevado a cabo respecto precisamente al proceso de paz. Algunos pueden catalogarlo como un sabotaje o que simplemente está tratando de que Europa u otros países que están interesados en que el conflicto se termine, pues simplemente le quiten ese respaldo al proceso de paz. Yo creo que, como una vez lo había escuchado recientemente, el mundo entero quiere ver a Colombia en paz, pero parece que en Colombia quisieran que el conflicto se perpetuara, y como lo dijo el invitado anterior, creo que es momento de detener y ya de ponerle un fin a este conflicto de más de 50 años, el más viejo del hemisferio, y creo que lo que se está haciendo, pues estoy también de acuerdo, se ha hecho grandes avances, pero también hay que exigirle a la guerrilla que ponga también de su parte, porque lo que acabamos de ver, por ejemplo, esta comunidad indígena en Colombia que logró traer a juicio a unos guerrilleros por sus actos vandálicos y le ha dado un ejemplo al país. Entonces yo creo que tiene que haber un compromiso firme, no solamente de parte del gobierno, sino también parte de la guerrilla, porque de lo contrario se estaría deslegitimizando lo que se está tratando de hacer. Pero respecto a su pregunta, yo no veo ningún inconveniente, siempre y cuando hay que saber cuál es el verdadero fin de esta visita. Si es la de poner
zancadillas al proceso de paz o simplemente haciendo una contribución más? Vuelvo con José Obdulio Gaviria, senador. Para claridad un poco más, suponemos que ya se han establecido algunos contactos. Usted nos mencionaba al expresidente Aznar, por ejemplo. Dentro de lo que se ha contemplado, lo que tienen ustedes en mente, ¿son contactos con qué países, con qué personas, con qué partidos políticos? ¿Cómo se estaría haciendo? Porque de pronto aventurarse, los televidentes pueden estar pensando en ese momento, no, aventurarse a decir, vamos a visitar unos países, vamos a hacer una gira, pero todavía no tenemos claro por dónde. Yo creo que ustedes dentro del Centro Democrático sí tienen que haber estudiado muy bien, visitaríamos este país, aquí tenemos a esta persona que es amiga nuestra, aquí tenemos a este presidente que ha congeniado con las ideas del presidente Uribe. ¿Qué han pensado? Todos los partidos de la democracia en América y todos los partidos de la democracia en Europa. Es muy importante que los televidentes en países distintos a Colombia conozcan casos como este. Las FARC están en La Habana, tienen allí un número infinito de personas, secuestradores como Romaña, los que dirigen el tema del narcotráfico como Pacho Chino, personas que estuvieron vinculadas al secuestro de diputados del Valle del Cauca como Catatumbo y que dieron la orden de su asesinato a Leve. Y uno pensaría que ese diálogo y ese encuentro serviría para que hubiera actos de paz, para que hubiera gestos de paz, para que hubiera muestras de arrepentimiento, para que se expresara la idea de que terminarían o terminarán con sus actividades criminales. Ninguna. Esta semana pasada se conmemoraban 3 años de la muerte del jefe de las FARC, un señor Alfonso Cano, su alias. Y entonces las FARC estaban haciendo en una zona campesina e indígena conmemoraciones poniendo vallas y poniendo pasacalles con la fotografía del personaje. Los indígenas, la comunidad indígena organizada, decidieron que eso no se podía y lo prohibieron y además retiraron ese pasacalle. ¿Sabe qué hicieron las FARC? Por órdenes de los comandantes y obviamente con el consentimiento seguro de quienes están en La Habana, asesinaron mediante pues un juicio sumario, un fusilamiento a los 2 indígenas que habían retirado el pasacalle. Ese es uno solo de los gestos y comportamientos de las FARC en este proceso. Acaban de destruir, como todas las semanas, parte de la infraestructura petrolera colombiana, no permiten que Colombia trabaje tranquilamente en el sector minero energético. Instalan minas quiebrapata incluso en cercanías de escuelas. Estamos hablando en este momento. Acaba de decir uno de los más importantes generales del ejército del Ecuador que en la zona norte se han encontrado instalaciones de armamentismo, talleres y fabricación de armas. Tienen vínculos con los grandes carteles de la droga de México hasta el punto que cuando detienen al Chapo Guzmán, el Chapo Guzmán confiesa que tiene a su sobrino en Colombia dirigiendo la red de tráfico de drogas con las FARC. De manera que nosotros como partido estamos denunciando ese hecho y estamos diciendo es necesario que se rectifique, es necesario que Colombia tenga la garantía, primero, sí, de que no seguirán actuando de esa manera y en segundo lugar que van realmente hacia un proceso de paz. Sí. En consecuencia, con todos los partidos de la democracia vamos a hacer contactos para expresarles estos puntos de vista. No me queda claro si todavía la agenda está definida en cuanto a los países, pero supongo que lo irán perfeccionando de acuerdo al anuncio que usted ha hecho, que es decir, que a partir del 16 de diciembre irán viendo a qué países de van primero a Estados Unidos, pero luego qué países de Europa van a visitar. Eso es lo que tengo en este momento claro. ¿Estoy errado? Tuvimos la semana pasada un contacto directo con el senador Marco Romero y él es asombrado frente a la desinformación que hay en los Estados Unidos y en particular
entre la bancada republicana. Nosotros vamos a tratar de salvar ese problema y esa ausencia de información. Muy bien. Vamos de inmediato a hacer una primera pausa aquí en el programa. Tenemos que revisar las opiniones de los televidentes. Ya están llegando por nuestras cuentas en Twitter. Vamos a revisarlas de inmediato y regresamos en el segundo segmento. Dana Vargas, la primera opinión, ya está en sus pantallas. Dice lo siguiente: lo que busca el Centro Democrático es mostrar la verdad de lo que está sucediendo en Colombia. Alejandro Ortiz dice lo siguiente: la oposición en realidad lo que busca es que gobiernos internacionales tengan la segunda versión del proceso de paz en Colombia. Una opinión más, la de Norberto Jiménez. La oposición colombiana con este viaje quiere desacreditar cualquier argumento que el presidente Santos haya dicho. Hacemos la pausa comercial, la primera, y regresamos en segundos. Regresamos al debate y quiero volver con el representante a la Cámara, Rodrigo Lara Restrepo, para preguntarle y para plantearle si deben las FARC ser más claras con la oposición. ¿Debe brindarse quizás ese canal entre las FARC y la oposición para conocer lo que ellos están negociando con el gobierno en Colombia? ¿O quizás debe ser el negociador colombiano, el jefe del equipo negociador colombiano, el que tenga que darle más información a la oposición colombiana sobre lo que está aconteciendo en La Habana? Claro, y así se le ha ofrecido a la oposición, al movimiento Centro Democrático. Lo que pasa es que el Centro Democrático está haciendo política con el proceso de paz. No hay nada más fácil que asustar a los colombianos sobre lo que podría ser un regreso de una presencia territorial de las FARC en todos los rincones del país. No hay nada más fácil que hacer política con la indignación que nos produce a todos los actos demenciales y terroristas de las FARC. Es decir, es una forma de ejercicio político. Y bueno, están en su derecho de hacerlo, así uno no comparta la forma de hacerlo. Mire, las FARC han sido narcotraficantes y han sido asesinos desde 1978, fecha en que se aliaron con el cartel de Medellín, con Pablo Escobar, con los hermanos Ochoa Vázquez para montar el gran laboratorio en los llanos orientales y en Caquetá, que se llamaba Tranquilandia. Desde esa época son narcotraficantes. Durante el gobierno del presidente Uribe también eran narcotraficantes. ¿Y de qué forma? Y en el gobierno del presidente Uribe también cometieron todo tipo de actos demenciales, de asesinatos, como los que ahorita narraba el senador del Centro Democrático. Y nada de eso fue óbice para que el presidente Uribe tratara de llegar a un acuerdo de paz con las FARC, inclusive entregándoles recursos públicos, como quedó plenamente demostrado, contratos a asesinos, para que obtuvieran recursos pagados por los impuestos de los colombianos con los que asesinaron y han asesinado soldados, policías y civiles. Entonces, a ver, el tema es muy simple. Aquí no estamos negociando con ángeles y esta negociación no los convierte en ángeles. Sí. Aquí lo que tratamos es, por un lado, de mantener la ofensiva militar, que es el deber del Estado, y por otro lado, también intentar, como hace cualquier país civilizado, pues ponerle fin anticipadamente a un conflicto que no tiene ninguna razón de ser, porque se están muriendo colombianos todos los días y no estamos defendiendo ninguna causa que implique la defensa de la soberanía o la defensa del territorio nacional. Es un conflicto absurdo que hay que ponerle fin, y este proceso de paz va bien. Inclusive ya el presidente Uribe se montó en este tren. Yo creo que no hay que pararle muchas bolas a los anuncios que hacen por ahí sueltos, porque son más ejercicios de política interna. Quiero regresar antes de escuchar o repasar lo que ha dicho el presidente colombiano Juan Manuel Santos, quiero regresar unos segundos con Robert Valencia, Nueva York, porque en el mismo sentido de lo que le pregunté al representante de la Cámara, Lara, y la respuesta que él me ha dado sobre el tema de si las FARC o el jefe negociador colombiano debe acercarse a la oposición y debe hablar con la oposición para expresar directamente cómo se está negociando. Usted que está en Nueva York y que ha seguido atentamente lo que sucede con el proceso de paz en Colombia, ¿cree que ha faltado información? ¿Cree que por eso la oposición ha tenido la clase de reacción que ha tenido a lo largo de este tiempo y de hecho está buscando esta gira para dar a conocer la versión que ellos tienen? ¿Cree que se debería tender un puente para la oposición directamente estar enterada de lo que se negocia en La Habana? Mire, no solamente la oposición, yo creo que la población también tiene derecho a saber qué es lo que está ocurriendo con el proceso de paz, porque a final de cuentas es el Estado quien va a decidir si se puede firmar un tratado de paz o no, porque para eso se va a llevar a cabo un referendo. Y lo que hemos visto en los últimos años es que lamentablemente ha habido esa
ese miedo que se le ha metido a los colombianos por medio de vallas, como lo hemos visto en grandes ciudades, en los cascos urbanos, donde veíamos, por ejemplo, la comparación del Mono Jojoy con Pablo Escobar o cualquier otro miembro líder del grupo guerrillero, y tratando de manejar este terror dentro de los colombianos, y obviamente, pues al manejar el terror, los colombianos podrían votar por el no, o simplemente derogarían cualquier tipo de un paso hacia la paz. No solamente la oposición tiene derecho a saber, pero los colombianos también tienen derecho a saber qué es lo que va a ocurrir después del conflicto. Y ojo, que estamos hablando del conflicto, estamos hablando de que se va a negociar la salida a un conflicto, pero la paz es un asunto totalmente distinto. Una cosa no tiene nada que ver con la otra. Y yo creo que es lo más importante, y creo que esto es sabiduría convencional, como se dice, de que donde no haya un país donde se presenten las oportunidades para los colombianos desfavorecidos, pues la desigualdad social va a seguir alimentando otros grupos subversivos, no solamente en forma de guerrillas o de paramilitares, también en forma de pandillas o estos grupos organizados en lugares marginados en Colombia. Entonces yo creo que la conversación va más allá incluso del Tratado de Paz, y creo que el gobierno tiene la obligación no solamente de escuchar distintas voces, en realidad el fin común, y como lo estipula la Constitución, el bien supremo es el de lograr la paz, es el de construir la paz. Pero para eso, primero, obviamente, se tiene que firmar un tratado, sí, un proceso de paz o un fin al conflicto, y luego construir la paz. Yo creo que esa es una de las dos definiciones más importantes que se deben de tener en cuenta en estos momentos. Muy bien, quiero concluir el tema con el senador José Obdulio Gaviria, en el sentido de si aceptarían ustedes desde el Centro Democrático, senador, una invitación para sentarse con el jefe negociador colombiano para conocer de primera mano lo que se está negociando en La Habana. Acabo de recibir acá de mi equipo de colaboradores una carta que acaba de poner en internet las FARC, Timochenko concretamente. Dice, así que lo que el presidente Santos y sus voceros andan repitiendo en cuanto escenario visitan es una mentira del tamaño de un rascacielos. De ese modo no se trabaja por la paz. Ni siquiera reparan en que mientras mienten, habla de Santos y su gobierno, brotan a la luz pública escándalos. La verdad es que no hay un solo elemento que nos conduzca, después de haber estudiado toda la información que ha publicado las FARC en el último año, a entender que por parte de ellos hay arrepentimiento, intención de desmovilización, cesación de actividades criminales. De manera que con el comisionado de paz o con el negociador, lo que tenemos que tratar es de saber si es posible que se rectifique el rumbo con una cesación inmediata de actividades criminales por parte de las FARC, y eso en el camino de una desmovilización. Mientras tanto, yo creo que cualquier cosa que se diga es totalmente falsa. Y ya van oyendo ustedes cómo habla la contraparte del gobierno para el mundo y para la opinión pública colombiana. Muy bien, le quiero agradecer a José Obdulio Gaviria, senador por el Centro Democrático, y también a Rodrigo Lara Restrepo, representante de la Cámara por el Partido Cambio Radical, por haber estado con nosotros esta noche en Zoom La Noticia. Muy amables por su tiempo, por participar con nosotros. A Robert Valencia le pido el favor que nos acompañe en nuestro segundo tema de debate. Vamos a revisar las opiniones de los televidentes en las cuentas de Twitter que aparecen en sus pantallas. Les estamos preguntando en esta primera parte del programa qué se busca con el posible viaje de la oposición colombiana por Europa para hablar sobre el proceso de paz. Javier Palomino llega de inmediato en la cuenta del Twitter y dice lo siguiente: ellos lo único que quieren es confundir a los gobiernos europeos para que no apoyen el proceso de paz en Colombia. Falta de seriedad. Una opinión más, la que expresa Sofía Peña. Ella dice lo siguiente: el Centro Democrático lo que quiere es dejar mal al presidente Santos en Europa al ir a explicar su versión del conflicto colombiano. Rafael Pereira dice lo siguiente: Centro Democrático irá a Europa para ratificar la realidad del proceso de paz y mostrar la verdadera política del presidente Santos. Hacemos una pausa, regresamos en segundo con nuestro segundo tema de debate. Colombia suspendió temporalmente el otorgamiento de la visa Mercosur a los ciudadanos venezolanos.
Empezamos nuestro segundo tema de debate, invitando a los televidentes, a los tuiteros a que opinen sobre el siguiente tema. Colombia suspendió de forma temporal la emisión de visas de Mercosur para venezolanos. ¿Síntoma de deterioro en relaciones bilaterales? El gobierno colombiano suspendió temporalmente el otorgamiento de la visa Mercosur a los ciudadanos venezolanos, que permite el ingreso y permanencia durante 2 años en el país a los ciudadanos de Estados miembros de este bloque económico. Según la Cancillería colombiana, la medida se tomó al no encontrar reciprocidad por parte de Venezuela en el otorgamiento de este tipo de visados. Colombia suspendió temporalmente la emisión de visas Mercosur para ciudadanos venezolanos. Según la Cancillería colombiana, la decisión se tomó debido a que no encontró reciprocidad por parte del gobierno venezolano al no entregarle el mismo beneficio a los colombianos que residen en Venezuela. La decisión de suspender el otorgamiento de la visa del acuerdo de residencia en el marco de Mercosur obedece a un ejercicio de revisión que se viene adelantando en cuanto al cumplimiento de compromisos internacionales y de los acuerdos suscritos por el país. El visado especial, bajo la modalidad TP10 que ofrece el gobierno colombiano, permite que el titular pueda ejercer cualquier ocupación legal en el país, incluidas aquellas que se desarrollen en virtud de una vinculación o contrato laboral. Esta clase de visa se expedirá sin perjuicio de los requisitos legales establecidos para el ejercicio de cada profesión u oficio en el territorio nacional. La visa del Mercado Común del Sur, Mercosur, tiene vigencia de 2 años y otorga actualmente permiso para la residencia en Colombia a ciudadanos de Argentina, Brasil, Bolivia, Perú, Chile, Ecuador, Uruguay y Paraguay. Según datos de la Cancillería colombiana, en los últimos 5 años, 15.629 ciudadanos venezolanos han accedido a una visa en Colombia, bien sea de trabajo, de estudio, de parentesco o de inversionista, sin necesidad de acudir a la figura de la visa Mercosur. En los primeros 8 meses del 2014, 2.794 visas han sido concedidas por el gobierno colombiano a ciudadanos venezolanos. De estas, 525 corresponden a la TP10 o visa Mercosur. Este no es el primer inconveniente migratorio entre las dos naciones, debido a que a principios del 2014, la deportación masiva de ciudadanos colombianos desde Venezuela causó tensión entre los dos países. Son en el 2012 alrededor de 133 personas, en el 2014 fueron deportados 2.635 personas y lo que llevamos de este año 2014, en este mes y medio, casi mes y 20 días, han deportado 558 personas. Recordamos a nuestros televidentes que pueden opinar sobre este tema. La pregunta es la siguiente: Colombia suspendió de forma temporal la emisión de visas de Mercosur para los venezolanos. ¿Síntoma de deterioro en relaciones bilaterales? Y empezamos de inmediato el debate en este segundo segmento del programa. Le damos la bienvenida desde Caracas, Venezuela, a Yuván Huérfano, analista político, columnista de Aporrea y Correo del Orinoco. Y continúa con nosotros desde Nueva York Robert Valencia, analista también, pero del World Policy Institute. A los dos, gracias por participar. Ya voy con Robert a Nueva York. Quiero conocer de primera mano con Yuván en Caracas una reacción a la medida del gobierno colombiano. Bienvenido, Yuván. Una buena noche. Bueno, buenas noches, sí, ¿cómo está? Primero saludar a la audiencia y bueno, a América Latina y a la parte alta de Estados Unidos. Bueno, aquí en Venezuela hemos venido analizando un poco la medida que toma el gobierno colombiano con relación a la visa del Mercosur. Con honestidad he estado averiguando un poco sobre el tema y en lo personal no vemos por qué tanta baraca con relación a un trámite que observamos que es un trámite netamente administrativo, porque las relaciones bilaterales entre Venezuela y Colombia, por lo que he leído a partir de la medida de ayer, pues no afectan absolutamente nada. Además, recuerda que Venezuela recién se adhiere al Mercado Común del Sur y está en ese proceso de tramitación de ajustar su visa, su pasaporte a nivel internacional. Lo que acaba de hacer el gobierno venezolano, ellos mismos lo anuncian, dice que bueno, que está en un proceso de revisión y que no solamente con Venezuela, sino con todos los países que tienen convenios con Colombia. Y en ese sentido observan pues que administrativamente Venezuela no se está ajustando y toma la medida, pero no es una medida que la podemos ver como una retaliación o como un rompimiento de relaciones bilaterales, sino simplemente
observo que es simplemente una medida administrativa. Claro que sí. Político, no afecta mayoría, claro, Jovan, eso es muy válido tratar de aclararlo para nuestra teleaudiencia. No se está hablando de absolutamente nada distinto a un comunicado técnico por parte de la Cancillería colombiana, donde explican muy claramente, específicamente y puntualmente que esta decisión se ha tomado debido a que no se ha encontrado reciprocidad, abro comillas, reciprocidad, por parte del gobierno venezolano al no entregarle el mismo beneficio a los colombianos que residen en Venezuela. No se está hablando en ningún momento de crisis diplomática, ni se está hablando tampoco de algo que vaya más allá de una medida técnica, donde creemos, y la interpretación, creo que Robert me puede ayudar en la siguiente pregunta con la interpretación, es pedirle a Venezuela también que haga lo mismo, que aplique lo mismo para poder, ese mismo beneficio que lo tengan los colombianos que residen en Venezuela, pues sea también aplicado acá en territorio colombiano. Robert, su apreciación, por favor, desde NTN 24 en Nueva York. Sí, yo creo que está más que claro. Yo creo que simplemente es un acto de reciprocidad, y lo que se ha visto dentro del marco diplomático es eso, ¿no? Es el quid pro quo. Es decir, si hay un país que está poniendo trabas a la movilización de otros ciudadanos en su territorio, pues el otro país va a hacer exactamente lo mismo. Un punto interesante que yo acabo de mencionar es si ha habido algún tipo de crisis diplomática. No la ha habido. Sin embargo, pues da a entender de que todo encaja, porque últimamente hemos visto ciertos roces entre Colombia y Venezuela, pero precisamente viniendo de Venezuela hacia Colombia. Mire, se ha hablado incluso de actividades paramilitares en Venezuela con la muerte de Robert Serra, donde el mismo presidente Maduro ha acusado al presidente, incluso al expresidente Uribe, de ser uno de los autores intelectuales en la muerte del diputado del PSV. También se ha hablado supuestamente de un contrabando de comida, lo cual llevó a la imposición de la huella biométrica en Venezuela, y recientemente supimos de la muerte de 8 personas en la frontera colombo-venezolana, 5 de ellas siendo colombianas. Entonces todo esto aunado al problema, pues obviamente lo que podríamos ver es que podría volverse a ponerse en caliente, por decirlo de una forma, las relaciones entre Colombia y Venezuela, pero realmente, en mi opinión, simplemente se trata de un trámite diplomático, y ojalá que las cosas se resuelvan para el bien de las dos naciones. Sí, claro. En realidad, como lo señala Robert Valencia desde NTN 24 en Nueva York, sí hay cositas que han ido deteriorando o que han ido por lo menos haciendo algo de mella entre las relaciones de los dos países. No estamos hablando ni de crisis, ni estamos hablando de rompimiento de relaciones, no. Pero sí hay cositas que en los últimos meses se han ido presentando, han ido surgiendo y están ahí, latentes sobre la mesa. A eso, y quiero volver con Jovan, hay que sumarle que no es el primer inconveniente migratorio entre las dos naciones. Y me refiero a migratorio porque involucra precisamente el tema de un visado y el tema de permanencia de ciudadanos, bien sea venezolanos en Colombia o colombianos en Venezuela. A principios del año 2014, la deportación masiva de ciudadanos colombianos desde Venezuela causó tensión entre los dos países. Recordemos que hay una gran cantidad de colombianos deportados desde Venezuela. Inclusive las autoridades en Colombia, la Cancillería ha calificado de alarmante la cifra de deportaciones. Jovan, lo escuchamos sobre este tema. Bueno, bien, yo creo que en una frontera tan cercana como la colombiana y la nuestra, siempre hay inconvenientes de ciudadanos que quieren pasar de aquí para allá o allá para acá de manera ilegal. Yo creo que más allá de esa actuación individual de cualquier ciudadano, creo que lo que hay que es dar la voluntad política del gobierno de ir subsanando los inconvenientes que se presentan por el bien de las dos naciones y por los pueblos hermanos. Si bien es cierto que hemos tenido algunos inconvenientes con algunos ciudadanos colombianos, también es cierto que ambos gobiernos se han sentado justamente para ir digrimiendo aquellas cosas que de alguna forma pudiesen afectar las relaciones bilaterales. Por ejemplo, en el caso del asesinato del diputado Robert Serra, si bien es cierto que fue un ciudadano colombiano, no quiere decir que los colombianos sean los causantes de la muerte del diputado Robert Serra, al punto de quien aprende o detiene al ciudadano que le da muerte, o se presume que le da muerte al diputado Robert Serra, fue detenido justamente en migración de Colombia, y son ellos que lo capturan y le comunica al Estado venezolano
que el sujeto que se presume fue el asesino de Robert Serra está siendo detenido por el gobierno colombiano. Eso es importante, así como que cuando alguien pasa la frontera sin autorización pertinente, nosotros lo deportamos, y lo mismo pasa del parte de Colombia cuando se cruza a alguien sin la permisología correspondiente de la nación que lo recibe, pues lo regresa también. Y yo creo que eso es válido. Lo importante y lo sustantivo de todo esto es que ambos gobiernos, en el calor de la candela que se da entre ambas fronteras, pues tienden a resolver los problemas como se deben resolver toda nación civilizada y además emanada como es el pueblo venezolano o el gobierno venezolano o el Estado venezolano y el Estado venezolano. Muy bien. Yo creo que a nadie le debe interesar un conflicto entre ambas naciones, porque estamos muy cerca y cualquier acción que hacemos aquí le afecta al pueblo colombiano, y cualquier acción que hacen allá nos afecta a nosotros, y eso pues creo que ambos cancilleres se han venido sentando para resolver cualquier anomalía que se presente, y creo que es lo importante y a resaltar en este momento. Vamos a revisar las opiniones de los televidentes en las cuentas de Twitter que aparecen en sus pantallas. Les estamos preguntando en este segundo segmento del programa si es un síntoma de deterioro en las relaciones bilaterales la decisión de Colombia de suspender de forma temporal la emisión de visas de Mercosur para los venezolanos. Vamos de inmediato con las opiniones. Jessica Rodríguez, esto solamente ocurrió por falta de reciprocidad entre Venezuela y Colombia. Antonia Sánchez, esto obedece a la falta de reciprocidad de Venezuela en facilitar a los colombianos los permisos migratorios. Carlos Montoya, sí es deterioro en las relaciones bilaterales porque atraviesan una fase de inestabilidad y despreocupación. Hacemos una pausa, regresamos con las conclusiones en unos minutos. La noticia. Regresamos en el debate en este segundo segmento del programa y quiero volver con Robert Valencia a Nueva York. Robert, los canales, los conductos diplomáticos están funcionando entre las dos naciones, entre Colombia y Venezuela, o usted cree que se ha presentado quizás por los movimientos, no de la Cancillería colombiana, porque la ministra María Ángela Holguín ha estado todo el tiempo, no ha habido movimientos, pero en la Cancillería venezolana sí se han presentado unos movimientos? ¿Usted cree que se han cambiado quizás algunos canales, algunas vías diplomáticas? Bueno, yo no tendría la certeza absoluta si se han cambiado los canales o no. Lo que sí es que ha habido cierta tensión, pero esto lo hemos visto históricamente, donde ocurre una tensión entre ambos países y bueno, todo vuelve a la normalidad. Así que no tendría una respuesta sólida respecto a eso. Pero creo que lo que ha primado en estos últimos días ha sido esa tensión, o podría ponerlo de esta forma, como una guerra fría entre Colombia y Venezuela, referente a lo que yo había mencionado en el segmento anterior, con todos estos casos que han ocurrido entre ambas naciones. Así que realmente no tendría una respuesta como tal. Pero sí se ha tratado, bueno, lo hemos visto, como lo menciono, pero sí se ha tratado, bueno, lo hemos visto, como lo menciono, si no se resuelve por los medios bilaterales, pues entonces aquí es donde entra otras figuras, otros entes políticos supranacionales, como por ejemplo UNASUR, quien ha mediado en algunas ocasiones cuando hay hay un conflicto en ambas naciones o en más naciones. Así que, bueno, las vías legales, si no funcionan por medio de los dos países como debe ser, pues siempre hay otras vías para lograr calmar las aguas, ¿no? Yuvan, ¿usted cree que las vías están funcionando como deben funcionar? ¿Los canales diplomáticos están funcionando correctamente? Bueno, fíjate, yo creo que desde hace algún tiempo para acá las relaciones bilaterales entre Venezuela y Colombia vienen funcionando de una manera muy cordial, al punto de que ambos gobiernos están pendientes de que cualquier situación que pueda poner en una situación poco decorosa a ambos gobiernos, inmediatamente la atacan. Creo que hay entre ambas naciones en este momento un acuerdo justamente de atender cualquier situación que pudiese afectar las relaciones que Venezuela y Colombia vienen estableciendo desde hace un tiempo para acá, que son prósperas, que son amistosas, que son cordiales, que son respetuosas, que son soberanas y que son solidarias. Yo creo que eso observo que viene marchando muy bien, a pesar de los elementos externos que seguramente conspiran para que no se dé. Yo creo que hay una relación bilateral bien sólida, bien cordial. Hasta ahora lo he visto así, de hace un tiempo para acá. Creo que eso viene ocurriendo con más frecuencia que antes.
con esa respuesta yo puedo intuir que, utilizando una comparación con un lenguaje del fútbol, del deporte, la pelota la tiene ahora el gobierno venezolano. Es decir, que con esa respuesta que usted me da, Yuvan, no creo que tenga dudas en que muy pronto el gobierno venezolano va a encontrar esa reciprocidad que está anhelando el gobierno colombiano para que tengan el mismo beneficio los colombianos que residen en Venezuela y este impasse quede superado. ¿Es así, Yuvan? ¿Estoy equivocado? Estoy completamente seguro, al punto de que así como en Colombia hay una buena cantidad de venezolanos, aquí en Venezuela hay muchísimos colombianos y esa medida no afecta absolutamente para nada. Es un trámite administrativo que el Estado venezolano tiene que solventar un poco para ser recíproco con el gobierno colombiano y con el Estado colombiano, pero además para dejar el trámite administrativo sólido. Insisto, recuerda que Venezuela recién acaba de incorporarse, bueno, digo recién conociendo los lapsos históricos, al Mercosur, y está en esa tramitación de la papelería, que estoy seguro que usted, como bien sabe, tenemos algunos problemas con algunos insumos y seguramente algo de eso está influyendo para no emitir la papelería que nos corresponde y aquellas situaciones que nos han debilitado. Pero creo que eso va a ser solventado a la brevedad posible, seguramente, porque no hay motivo para alarmarse y además nosotros tenemos que empujar porque las relaciones de ambos países sean amistosas, solidarias y prósperas, claro, que es lo que nos conviene a todos. Ahora, Robert Valencia, creo que su respuesta también va por el mismo sentido, el mismo lado de Yuvan. Antes, eso sí, le quiero añadir un dato que acabo de encontrar, y es que en los primeros 8 meses del 2014, de las 2.794 visas concedidas por el gobierno colombiano a venezolanos, apenas 525 corresponden a la tipo visa Mercosur, que es la TP10. Así que creo que en ese sentido usted también coincide con Yuvan, o quizás estoy equivocado. Sí, totalmente. Y bueno, y como también lo había dicho el comunicado, de cualquier forma a los venezolanos se les siguen garantizando los derechos en territorio colombiano, donde ellos, si quieren buscar empleo, lo pueden hacer, o si van con fines de educativos, pues también lo pueden realizar, o si hay algún tipo de parentesco. Entonces no se está tratando de poner ninguna traba de visado o que se le impida el ingreso de los venezolanos a Colombia. Me parece que simplemente es un proceso que se está realizando. La misma Cancillería lo había mencionado. Es simplemente un proceso digamos de oficina, simplemente se está haciendo un proceso administrativo y ya luego simplemente se hace con el fin de aclarar cualquier tipo de duda. Así que no veo ningún inconveniente y creo que, bueno, ya veremos en un par de días si el asunto se ha resuelto. Y si, como lo acaba usted de mencionar, pues la pelota está en la cancha del lado de Venezuela. Vamos a ver cómo qué desenlace tiene esto en los próximos días o en las próximas semanas. Muy bien, le quiero agradecer a Robert Valencia, analista del World Policy Institute, colaborador también de Global Voice America, periodista, estuvo con nosotros desde nuestros estudios NTN 24 en Nueva York, y también a Yuvan Huérfano, analista político, columnista de Aporrea y Correo del Orinoco. A los dos una buena noche, gracias por acompañarnos como siempre en Zoom a la Noticia. Nos esperamos a ustedes mañana con más temas de debate. Gracias por su compañía.